Es un libro dirigido para niños que se puede utilizar desde los 5 años de edad si los padres le leen el contenido a los niños, 5 o 6 años, y a partir de los 7 años ya el propio niño puede leer el contenido y comentarlo con alguna persona adulta. Este libro pues nace con el objetivo de decirles a los niños que todos tenemos alguna dificultad en la vida, pero que podemos aprovechar las cualidades que tenemos a nuestro beneficio para así poder llevar una vida mejor, ¿sí? Bueno, se trata de una serie de animalitos que representan ciertas características físicas con las que no están completamente de acuerdo. Y le preguntan a un búho, que representa la sabiduría, qué es lo que pueden hacer porque se sienten mal y tienen alguna queja. Entonces les va explicando este animalito, el búho, qué pueden hacer y cuáles son sus características positivas que pueden aprovechar en su beneficio. Bueno, muchas veces en la educación yo me he dedicado mucho a trabajar la autoestima de los niños y generalmente se nos hacen notar todos los defectos que tenemos para que así los podamos superar. Pero las cualidades rara vez se nos están remarcando como para aprovecharlas. Entonces he trabajado también con maestros, personas adultas, y les digo, hagan una lista de todas las características positivas y negativas que tienen. Entonces de las negativas, bueno, me pueden escribir listas, y de lo positivo a veces no encontramos si no se nos ha dado esa oportunidad, y a veces nos lleva uno solo mucho tiempo de vida para descubrir nuestras fortalezas. Otras personas las pueden ver, pero si no se reconocen, si no se les dicen, sobre todo a los niños, que dependen mucho de la opinión de los demás, pues no las van conociendo y no las van explotando. En un sentido todos somos iguales, pero con características distintas. Y a veces esas características distintas pueden molestar a los demás o no aceptarlas completamente. Entonces, el objetivo de esto es ver que cada uno con sus características distintas puede aportar algo a la comunidad. Y muchas veces un trabajo que no se puede completar por uno mismo, uno solo, se puede completar entre varias personas porque cada quien aporta un elemento más. Hay inclusive ejercicios en donde se ponen, por ejemplo, 100 palabras para recordar. Una persona solita sería imposible recordar en unos minutos 100 palabras, pero si se suma un grupo, algunos se acuerdan de unas, otros de otras, y se puede llegar a un 90% de efectividad. Entonces, eso es el propósito, aprovechar estas fortalezas de cada persona y bueno, y saber que son valiosas y por eso hay que tolerarlas y hay que vivir con ellas y apreciarlas. Bueno, los niños aprenden directamente de la actitud de los padres, es el primer aprendizaje y aprenden por imitación. Entonces, lo que el padre piensa y más que lo que el padre piensa y dice es cómo actúa, es lo que aprende el niño, porque le pueden dar un discurso, pero con los hechos dar otro mensaje completamente distinto. Entonces, entre más abiertos, más tolerantes sean los padres, los niños aprenderán a ser más tolerantes. Posteriormente, ya en la educación, en la escuela, con el contacto con otros compañeros, ellos se van formando su propio criterio, pero el primer aprendizaje básico y que perdura toda la vida es el de los padres. Hay que ir conociendo a los niños, aprendiendo de ellos y apoyándolo siempre en sus fortalezas,
para que pueda vivir mejor. Yo siempre pongo un ejemplo. Por ejemplo, en una familia de deportistas, si un niño le gusta leer, pues a lo mejor no es tan bien visto dentro de la familia como si viviera en una familia, en el seno de una familia, en donde el ambiente fuera más intelectual. Entonces, bueno, no porque un niño sea diferente dentro de la familia, no tiene valor y no puede llegar a ser cosas muy productivas y cosas muy buenas para él y para la sociedad, siendo diferente de su grupo primario, ¿no? Se aprende eso y se aprende lo contrario también, ¿sí? Si la actitud de los padres es más abierta, es más de aceptación, eso es lo que van a hacer los niños, ¿sí? El bullying y todo esto, pues también cuando hay situaciones de violencia que los niños observan en sus familias, pues también lo trasladan a la escuela, porque es lo que conocen. Rara vez un niño improvisa respuestas a situaciones difíciles si antes no se le ha enseñado por su mismo proceso de aprendizaje y el nivel de maduración que va teniendo. Entonces, si no se le enseñan respuestas nuevas a esas situaciones, por sí mismo va a tardar mucho más tiempo en encontrarlas por sí mismo. En los primeros años definitivamente es la familia y posteriormente sí los medios y todo lo que escuchan los programas siempre traen un contenido de valores orientados con cierta dirección. Entonces, por eso siempre hay que estar muy pendiente de lo que escucha el niño, de platicar con él y de irlo orientando y enseñándole pues las características de cada valor y sobre todo de cómo actuar en distintas situaciones. Sí, y tener mucha comunicación. Los padres son los que orientan y los que van a poner límites. Estos límites se ponen también de acuerdo a los valores de los padres, que es lo que le quiero enseñar. Entonces, si yo considero que algo es muy violento para lo que yo le quiero enseñar, pues eso se puede restringir y cambiar por otros contenidos, ¿sí? Independientemente de que otros amiguitos tengan ese juego o lo lleven a cabo o lo que sea. Es cómo quiere uno educar a los hijos y sobre qué valores. Porque siempre va a haber diferencias, va a haber unos padres que sí les guste, otros que no. Y bueno, los niños también deben de aprender cuáles son los valores en la casa y cómo van a ser orientados. Todo depende de la edad de los niños. Siempre hay que hablarles de acuerdo a su edad. Entre más chiquitos, con menos palabras, menos explicaciones largas, pero que siempre entiendan y cerciorarse de que entiendan. Se les puede preguntar, ¿qué entendiste de eso? Y si no han entendido, se les puede aclarar. Porque a veces uno habla mucho, da las instrucciones, y a la hora que le pregunta, ¿y qué entendiste? A veces o están distraídos o entendieron otra cosa y el mensaje no llega como uno quiere que llegue. Y ya entre más grandes, se les puede dar más explicaciones, razonar más y que tener como una participación más activa en donde ellos puedan intervenir también, dar soluciones y tomarlos en cuenta. Si oye descalificativos, él va a aprender a calificar a los demás. Es que siempre debe de haber reglas
Y estas reglas son los límites que va a haber en la familia y van cambiando de acuerdo a la edad de los niños. Entonces poner reglas generales y si se necesita más específicas y que todos las conozcan. Porque si hay reglas o yo pienso ciertas cosas pero no se los transmito, pues no saben. Y bueno, y también dar alternativas de que si no se cumple, ¿qué se va a hacer, ¿no? O cómo se puede actuar. Pues hay unas reglas que no cambian y que esas sí son básicas, que son para la seguridad de los niños y con respecto a su salud. Nadie va a discutir que no se debe de atravesar una calle, nadie va a discutir que no se ponga vacunas, ¿sí? Que debe de estar atendido médicamente. A partir de ahí, esas son inalterables. Y a partir de ahí, cada padre va a poner sus propias reglas de acuerdo a sus valores. ¿Qué es lo que quiere fomentar? El respeto, por ejemplo, es básico para que los niños aprendan a convivir y en sociedad, de familia, ¿sí? La tolerancia, el respeto, la responsabilidad. Y estos valores van a ir aumentando conforme la edad del niño. Por ejemplo, la responsabilidad, se puede ir dando pequeñas responsabilidades desde muy chiquitos, mínimas aunque sean, pero ir aumentando con la edad, ¿sí? La honestidad son como valores que no pueden cambiar, ¿no? Pues los niños son mucho más abiertos que los adultos. A veces uno tiene ciertos prejuicios, inclusive no trata ciertos temas con los niños que ellos tratan de manera más natural por nuestros propios prejuicios, ¿sí? Y es muy bueno que convivan con diferentes ambientes, diferentes culturas, para que ellos vayan aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, el viajar cuando van de vacaciones, el cambiar de un lugar a otro, simplemente pues cambia todo, cambian las personas, las costumbres, los hábitos, pues la comida, cambia todo, clima, ¿sí? Y entonces se van haciendo personas que se pueden adaptar más a las situaciones. Entre menos conozcan y entre más cerrado sea el núcleo familiar, le va a ser más difícil aceptarlo. Finalmente todo el mundo tiene una riqueza, cualquier persona. Entonces hay que enseñarlos, como este libro dice, a buscar esa riqueza de las personas. A lo mejor habla diferente, pero le puede platicar de su país, cuáles son sus costumbres, que le pregunte qué comen, cómo viven. Y eso pues los va haciendo más compañeros, más amigos y van aprendiendo unos de otros, ¿no? No quedarse en lo superficial nada más de ya habla así o el japonés, bueno, el niño japonés trae toda una cultura detrás muy valiosa también, preguntar cómo es su cultura. Y ahí también la escuela, en qué forma introduce a estos niños, en qué forma los acoge, también es importante. Pues hay inclusive cursos orientados a una cultura de la paz en las escuelas, para que aprendan a solucionar diferencias, hablando en lugar de utilizar la fuerza. Eso los va ayudando desde niños. También todo lo que se trata de desarrollo emocional es importante. Por ejemplo, mis hijos llevaron unos libros en donde desde niños les enseñaban a estar en contacto con sus sentimientos, a ver los sentimientos en otras personas y cómo arreglar los problemas de los sentimientos, ¿sí? Con otras personas. Entonces es cuando un niño está enojado. Inclusive en un ejercicio que yo hice con niños, le preguntaba a un niño que no tenía más de 6 años, ¿qué harías, por ejemplo, con un niño que está llorando y está triste? Y él decía, preguntarle si quiere que lo acompañe,
y si no, dejarlo, ¿sí? Esa fue la respuesta espontánea del niño, que bueno, pues si lo dice un adulto estaría muy bien dicho, pero si lo dice un niño, pues doblemente verdad, porque está captando la situación del otro niño, por qué se siente así y que a lo mejor quiere no ser molestado. Entonces todo eso ayuda en lo que se llama la empatía a ponerse en el lugar del otro. Poniéndose en el lugar del otro, pues es más fácil aceptar, entender y comprender. Pues haciéndoselas ver en un principio, ayudándoles cuando dicen, ay, es que no puedo. Sí, tú puedes, inténtalo. Muchas veces no intentamos algo y pensamos que no somos buenos. Por ejemplo, en grupos con educadoras decían, yo nunca pensé que podía dibujar hasta que no llegué a ser educadora. Y resulta que ahora me encanta y soy muy buena en eso, pero nunca lo había intentado porque siempre pensé que no iba a poder hacerlo. ¿Sí? A veces descubrimos cualidades muchos años después, como le decía, ¿sí? Y que si los padres ayudan a descubrir esas habilidades, si el niño empieza a dibujar, mira, pues te quedó bonito, a ver, ahora trata esto, vamos a hacer otra cosa, y los empieza uno a motivar, pues va encontrando esas situaciones que le hacen sentir bien. Pues es simplemente estar cerca y observar y apreciar lo que el niño va manifestando y tener mucha comunicación, platicar. Así uno va conociendo sus gustos, sus preferencias, va conociendo sus amigos y se empieza a establecer una relación más estrecha, no solo de proveer lo que necesita el niño, sino realmente de estar con él, acompañarlo y hacerlo sentir bien. Pues por las características. Por ejemplo, algunos niños no son rápidos y se les presiona mucho. Tienes que hacer esto rápido, tienes que llegar, levantarte, llegar a la escuela, ¿no? Pongo a la tortuga que es muy lenta, por ejemplo. Y el caso contrario al galgo, que es característico de un paso muy veloz, ¿sí? Son como cualidades básicas que pueden representar algunas inquietudes en la infancia. El estar demasiado flaco o demasiado gordo, no ver bien, por eso fueron escogidos esos animalitos. A lo mejor de planearlo y es un libro muy corto en realidad. A veces tiene uno la idea y tarda uno un poquito en desarrollarla en la mente, pero ya a la hora que lo empieza uno a plasmar ya no fue tan complicado. Sí. Sobre todo para desarrollar la parte emocional de los niños. Cuando los papás no están o la mamá no está, o cuando tienen situaciones que los agobian, que para el adulto puede ser una situación que no es importante, pero para el niño sí requiere de toda su atención y todo su esfuerzo en un momento dado. Pues es que no hay dos personas iguales. De hecho, hay que aceptar que somos diferentes y lo que es particular a cada uno que puede ayudarlo en su vida, ¿no? Podemos, si sentamos a varias personas y les pedimos que dibujen algo, todos lo van a hacer distinto y ninguno es bueno o malo, sino que
vamos a poder apreciar muchas cosas buenas en cada dibujo, ¿no? Y la forma de construirlo y los colores y todo va a ser distinto. Bueno, esa es la forma que cada quien puede expresarse y no por eso está mal, ¿sí? Hay que aceptar esas diferencias y encaminarlas para que eso ayude a un mejor trabajo en equipo. Es que eso es lo que oyen, y eso es lo que expresan, ¿sí? Si oyeran el mensaje al contrario, eso es lo que expresarían. Pues a veces por miedo, por no recibir la desaprobación del hijo, el rechazo, no se ejercen los límites, pero curiosamente y paradójicamente, entre los niños tengan más límites claros, mejor se van a desarrollar. Las investigaciones de autoestima dicen que uno de los parámetros que han encontrado en todos los niños con alta autoestima es que en la familia había límites muy claros, muy definidos. Y luego también trabajé en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Me tocó implementar los centros de convivencia familiar para niños cuyos padres están divorciados, y ahí trabajé durante muchos años también con padres de familias de divorcio. Sí, como derivado de toda esta experiencia, pues para darle algún instrumento a los niños que puedan ir captando desde pequeños, ¿no? Que estudié en la UNAM, la licenciatura, maestría y doctorado en el área clínica de psicología, y la mayor parte de mi vida me he dedicado a niños en el consultorio, y también he trabajado en el ahora Instituto Nacional de Psiquiatría en investigación en temas de autoestima en los niños, a través de cuestionarios aplicar para ver cómo está la autoestima de los niños, y sobre métodos específicos para mejorar la autoestima. También he trabajado en cuanto a límites para padres, dando cursos, y bueno, del consultorio muchos de estos temas han salido porque llevan los papás a sus niños, dice, este niño es muy inquieto a veces, o tiene problemas, y a veces sí hay otro tipo de problemas, pero muchas veces son problemas de límites que no se les pone a los niños, o se les da todo, no se les pone ninguna regla. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, muy amable. Gracias.